Ok, en esta noche quiero hablar acerca de hacer las cosas por convicción. Hacer las cosas por convicción. Quiero definir la palabra convicción esta noche. La palabra convicción significa convencimiento, persuasión, idea religiosa, ética o política a la que se está fuertemente adherido. Creencia, ideal, principio, ideología, fe, etc. Son algunos sinónimos. La palabra hebrea yaka expresa esa idea de convicción. Significa argumentar con, comprobar, corregir. El término griego que significa convencer es elencho, es un término griego que quiere decir refutar, reprender. También significa seguridad o certeza que uno tiene de la verdad de algo que piensa, dice, cree, etc. Quiero predicar este mensaje, el cual he titulado Haciendo las cosas por convicción. Vamos a leer el texto 2 Corintios 7, versículos 9 y 10, por favor. ¿Cuánto lo tienen en esta noche? Que dice de esta manera la palabra de Dios: ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. Porque la tristeza, dice, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Vamos a orar en esta noche. Padre, una vez más venimos delante de tu presencia, Dios, orando por tu palabra. Úngela, Dios, unge mis labios, mi corazón, y trae esa dirección a nuestras vidas acerca, Dios, de hacer las cosas por convicción. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Haciendo las cosas por convicción. Quiero hablar en primer lugar, conviccionados para arrepentimiento. Eso es lo que está hablando el texto que Pablo el apóstol escribió. Él está hablando, ¿verdad?, de una convicción para arrepentimiento. Ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padeceses por nuestra parte. Gloria a Dios. El apóstol Pablo habla a la iglesia de los Corintios. ¿Verdad? Él está hablando acerca del arrepentimiento que vino por una convicción que vino sobre ellos. Bueno, aquí el asunto es que un verdadero arrepentimiento viene por una verdadera convicción de pecado, porque donde hay convicción de pecado habrá arrepentimiento verdadero, habrá un cambio de vida, habrá libertad espiritual. Donde no hay convicción de pecado no habrá un verdadero arrepentimiento. Tiene que haber eso. Ahora, Jesús habló acerca, ¿verdad?, de lo que el Espíritu Santo, hermanos, haría, el trabajo del Espíritu Santo. Y escúcheme bien, cuando alguien se salva y es conviccionado y es traído a los caminos de Dios, debe usted entender que el que hizo eso en esa persona no fuimos nosotros, fue el Espíritu Santo. Aunque nosotros tengamos eventos, ¿verdad?, amén, hagamos evangelismos públicos, conciertos en la calle, etcétera, no es lo que nosotros hablamos, sino que va a ser el Espíritu Santo. Jesús habló de la convicción del Espíritu Santo, que es el que se encargará, o es el que se encargaría de convencer a las personas. En el Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículos 7 y 8, nos dice las siguientes palabras. San Juan 16, 7 y 8. Dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Vea que Jesús está diciendo que el Espíritu Santo es el que iba a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, es esa convicción, mis hermanos, para arrepentimiento esta noche. Aleluya, gloria a Dios, ¿verdad? Esta palabra convencer ya la miramos en la introducción. Significa esa convicción. Ahora, cuando predicamos el Evangelio, oramos a Dios que haya una convicción en las personas que escuchan. ¿Por qué? Porque solamente así, amén, la gente se va a acercar.
La gente va a venir a la iglesia, la gente se va a acercar donde estemos predicando. Como ese sábado que estuvimos haciendo ese concierto ahí en el Camino Real, en ese parque. Hubo gente que se acercó por sí sola. Hubo una pareja ahí, hubo otra persona ahí, hubo dos señoras y también, ¿verdad?, nuestro hermano Francisco, Carlos, ¿verdad? O sea, gente se acercó, gente sintieron algo que los jaló y estuvieron escuchando, y al final se oró por algunos de ellos, porque es el Espíritu Santo esta noche. Las personas escuchan. Ahora, cuando el apóstol Pedro se levantó a predicar en el día del Pentecostés, hay un acontecimiento poderoso que sucedió ahí. Vaya conmigo al libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 37, nos da lo que sucedió, lo que la gente dijo. Hechos 2:37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Vea usted la expresión de estas personas. Aquí está Pedro predicando con poder el mensaje de arrepentimiento, el evangelio. Aleluya. Y dice que al oír aquello, dice que la gente empezó a decirles a los apóstoles: varones hermanos, dice que se compungieron de corazón y dijeron: ¿qué haremos? Ahora, esta palabra compungir significa causar pena o tristeza a alguien. Ellos se sintieron avergonzados por su maldad, por su pecado, y se sintieron, ¿verdad?, con pena, porque eso significa compungir, apenarse o entristecerse por una culpa propia, por algo que se cometió en esta noche. Y eso es lo que sucedió en ese día de Pentecostés. ¿Cuántos dicen amén? La gente fue compungida en su corazón, y lo tremendo de todo es que ese día 3,000 almas se salvaron, 3,000 se bautizaron, gloria a Dios, por una convicción del Espíritu Santo. Entonces aquí el punto es el arrepentimiento verdadero. En 1 de Juan capítulo 1 versículo 9 encontramos las siguientes palabras. 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dice que Él nos perdona cuando nosotros confesamos nuestros pecados. En otras palabras, si confesamos y hay una verdadera convicción, entonces Él es fiel y justo para perdonarnos. Tiene que haber una convicción para arrepentimiento, porque esa convicción nos va a llevar a algo más para Dios. En Hebreos 11:1 habla acerca de la fe. Vamos a leer Hebreos 11:1. La fe que es por convicción. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces la convicción, ¿verdad?, nos va a llevar a hacer algo más para Dios. Y ese es el punto de este mensaje. Por eso quiero hablar en segundo lugar, una obra de Dios en el corazón. La convicción del Espíritu Santo en nuestro corazón nos lleva a hacer la voluntad de Dios, porque Dios trabaja en el interior del ser humano, donde nadie puede llegar. ¿Cuántos dicen amén? Dios llega al corazón. Los seres humanos, ¿verdad?, el psicólogo, el psiquiatra, el médico solamente puede solucionar problemas físicos de las personas, dolores físicos, ¿verdad?, exteriormente, pero Dios llega hasta lo que nosotros no podemos llegar. Dios llega al corazón. El Espíritu Santo llega al corazón. Es la convicción del Espíritu Santo, y esa convicción nos lleva a hacer la voluntad de Dios. Porque Dios trabaja en el interior del ser humano, donde nadie puede llegar. Por ejemplo, hay medios de regeneración humana, como por ejemplo los AA, los Alcohólicos Anónimos. Estos programas, ¿verdad?, están hechos solamente para llegar a lo superficial, a un problema de alcoholismo o de drogadicción en las personas. Y ellos hablan, ¿verdad?, de que ese problema, bueno, pues desencadena otros problemas, pero ellos en realidad no pueden tratar con problemas más profundos, solamente tratan con la adicción, ¿verdad? Y con sus 12 pasos, sus famosos 12 pasos o 10 pasos, no sé cuántos son.
ellos, ¿verdad?, encarrilan a la gente a dejar de beber y a dejar de consumir drogas. Lo mismo los anexos, los centros de rehabilitación. Llegan solamente, amén, a ayudar a la persona, hombre o mujer, a que sea libre de la adicción y pueda vencer sus adicciones. La gente solamente cambia para dejar una adicción, un hábito. Solo hay un cambio de algunos hábitos, pero no un cambio de corazón. ¿Cuántos dicen amén? Un cambio de mentalidad. Sí, tal vez dejan de usar drogas y alcohol, pero siguen siendo blasfemos, inmorales, fumando. Olvídense, un doble A no toma, no se droga, pero ¿cómo fuman estas personas? Y yo les he dicho, bueno, y que el cigarro poco no es droga, el cigarro es droga también. No, si es droga, ¿cómo no? Ven más, ven lo que está en la cajetilla ahí. ¿Por qué la Secretaría de Salud tiene que poner ahí una persona con cáncer, con oxígeno, internada? Porque ellos saben que el tabaco mata también. Pero bueno, no les ganan a ellos, porque ellos están solamente, amén, tratando, ¿verdad?, con una adicción de drogas o alcoholismo, pero no llegan al corazón de las personas, al verdadero, como decimos, al verdadero meollo del asunto esta noche. Ese cambio solamente sucede en el exterior y no en el interior. Y vea lo que dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo, acerca de un cambio verdadero. 2 Corintios 5:17. Vea conmigo ahí, 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pablo está hablando de un cambio verdadero, completo, no solamente ser libre de una adicción, de un vicio, sino ser libre del pecado. Y de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. También en el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 5, nos dice las siguientes palabras: haced pues morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Está hablando el apóstol de esas obras que tienen que morir para que pueda haber una vida diferente, una vida nueva. Amén, algo completo esta noche. Y es precisamente esto lo que nos empuja a hacer lo que hacemos. Pero es una obra de convicción en esta noche. Hay un texto donde el apóstol Pablo habla acerca de cómo el amor de Cristo, ¿verdad?, nos empuja a hacer la voluntad de Dios. Y él está hablando, ¿verdad?, de algo que simplemente él, por inspiración de Dios, escribió ese texto. Pero él sentía, amén, que era algo que lo empujaba. Vea conmigo ahí en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 14, ahí cerquita del texto, lo que Pablo dice acerca de esto. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Ahora aquí está usando esta palabra, constreñir. Y la palabra constreñir significa obligar, atar, sujetar. En otras palabras, Pablo dice, el amor de Cristo nos obliga, nos sujeta, dice. El amor de Cristo, ¿verdad?, nos empuja a servirle con todo el corazón. Y cuando la persona experimenta, hombre o mujer experimenta el amor de Cristo los va a empujar a servir a Dios. Si no, amén, experimentan el amor de Cristo, ¿verdad?, no van a ser empujados a servir a Dios. Pero cuando lo experimentan, ese toque, ese cambio, serán empujados a servir a Dios y a hacer decisiones en esta noche. O sea, en otras palabras, lo que nosotros hacemos no lo hacemos por interés o por conveniencia, sino porque Dios ha hecho una obra en nosotros y eso nos impulsa a hacer la obra de Dios. ¿Cuántos dicen amén esta noche? Es una convicción, mis hermanos. Por eso yo, cuando estaba pensando esta palabra y empecé a hacer este mensaje, yo pensaba en eso, porque hacemos las cosas por esa convicción, servimos a Dios por convicción. Por ejemplo, el hacer evangelismos en las calles es por una convicción, el hacer eventos, el hacer campamentos, el ir a discipulados, rallies, conferencias. ¿Cómo puede ser eso, verdad, sino por una convicción?
El lunes fuimos, amén, el lunes fuimos a un discipulado a San José del Cabo y en la misma noche vamos para atrás. Y gente puede decir, qué locos están, ¿a qué gastas? ¿A qué vas para allá? Pero es una convicción, gloria a Dios. El lunes, ¿verdad? Fuimos a un discipulado allá a la colonia San Fernando, ¿verdad? Y vea a Brian y a Joel. Y en la noche vamos, ¿verdad? Ahí traigo como a las 9 de la noche a Brian, acá a la pasión, y luego ya me regreso a mi casa. Pero es por una convicción, ¿verdad? Es por una convicción, mis hermanos. Cuando nosotros salimos a conferencias, vamos a Los Mochis, a Nogales, a Mazatlán, a un evento, ¿verdad?, que tenemos cada año, vamos por convicción. Amén. Nadie nos obliga. De hecho, ahorita en este tercer punto vamos a hablar de eso. Por eso, en tercer lugar, yo quiero hablar haciendo las cosas por convicción. Porque yo pensaba en eso, ¿verdad? Que lo que hacemos no lo hacemos por obligación, sino por convicción. Para eso quiero que leamos la parábola de los dos hijos, Mateo 21. Mateo capítulo 21, por favor. Versículos 28 al 31. Es la parábola de los dos hijos que nos da una dirección, una claridad acerca de esto. Dice de esta manera, Mateo 21, 28. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose el otro le dijo de la misma manera y respondiendo él dijo, sí Señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús le dijo, de cierto digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Escúcheme bien, quiero que nos detengamos aquí. Aquí está esta parábola. Jesús habla de dos hijos. El padre le dice a uno de ellos, hijo, quiero que vayas y trabajes en mi viña. Él dijo, no quiero, papá. Pero dice que después arrepentido fue. El otro le dijo lo mismo, ve a trabajar. Y el otro le dijo, sí voy, y no fue. Obviamente, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de Dios? Pues el que fue, ¿no? El que fue a trabajar. Pero aquí el punto es que el que lo hizo por convicción. Su padre no los obligó, ni lo obligó a él, ni obligó al otro. A pesar de que el otro dijo sí voy y no fue. No dice que su padre, hey, dijiste que ibas a ir, así que ahora vas. Así que o te atiendes a unos buenos pajuelazos. ¿Verdad? Entonces, el hijo que lo hizo por una convicción. Podemos decir, bueno, era su papá por obediencia, pero él lo hizo por una convicción, no, su padre no lo obligó. Entonces esta parábola nos muestra que cuando vas a hacer algo, necesitas tener una convicción para hacerlo. Porque aún lo puedes hacer sin convicción, quizás por presión, por obligación, o para que no me digan nada. Por eso, pero ese no es el punto, no es el chiste esta noche, ¿verdad? Yo siempre he dicho que las cosas se tienen que hacer por convicción propia, ¿verdad? Y esto no solo se trata de las cosas de Dios, sino se pudiera tratar de las cosas de los quehaceres del hogar, por ejemplo, tareas en el trabajo, en la escuela. Hacerlo por una convicción, no porque el patrón te dice, hey, tienes que hacer eso, sino que tú dices, yo lo voy a hacer porque yo deseo hacerlo, siento hacerlo y lo voy a hacer. Y lo haces, ¿verdad? Por una convicción, no porque se te está obligando, ¿verdad? O quizás porque te ofrecieron una feria más, sino tú dices, bueno, lo voy a hacer, pero no porque usted me está pagando más, no, yo lo voy a hacer porque yo siento hacerlo, quiero hacerlo, siento una convicción de hacerlo. ¿Cuántos me entienden en esta noche? Entonces, las cosas se tienen que hacer por convicción. Cuando hablamos de las cosas de Dios, vea conmigo Mateo capítulo 5, versículos 41 y 42, por favor. Dice así, y cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2, al que te pida dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. El Señor Jesucristo está hablando, ¿verdad? El Sermón del Monte, es una parte de ese sermón. Y Él está hablando acerca, ¿verdad?, de ir más allá.
¿verdad? De ir más allá. O sea, no por obligación, no por presión, no por amenaza, no por soborno, sino por una convicción. Yo quiero decirle que yo sirvo a Dios por convicción desde los 17 años hasta hoy. Por una convicción, ¿verdad? Lo hago por esa convicción. Nadie me obliga, nadie me pone una pistola. De hecho, mis obligaciones, yo las tengo pues como esposo, como padre. Esas sí son obligaciones. Ustedes tienen obligaciones como hijos o como madre, ¿verdad? Esas son obligaciones. Pero cuando se trata de la iglesia, hermanos, de las cosas de Dios, realmente no son obligaciones, son convicciones. Porque en la iglesia no podemos obligar a nadie. ¿Cuántos dicen amén? De hecho, pues yo nunca he obligado a nadie. No sé si haya por ahí pastores que sí obligan a las ovejas, pero no es mi tipo. Nosotros no obligamos a nadie. Cuando la gente viene a la iglesia, cuando usted, ¿verdad? Lo hace por una convicción propia, porque usted desea, porque usted quiere participar, ¿verdad? Nosotros solamente invitamos a los evangelismos, invitamos a ir a apoyar para allá, ir a apoyar para acá, ¿verdad? Y cada quien lo va a hacer por convicción. Y si no lo hace, nosotros lo hacemos y seguimos adelante y no nos enojamos para nada, no tenemos por qué enojarnos. La realidad es que sí, para servir a Dios se necesita servir a Dios por convicción. Que usted sienta ese deseo, ¿verdad? De servir a Dios. Me recuerda lo que pasó, ¿verdad? Ese escándalo que pasó en la iglesia de la Luz del Mundo. Hay muchos testimonios ahí en internet de personas, ¿verdad? Que víctimas, ¿verdad? De lo que sucedió con el líder. Y es impresionante, hermanos, cómo literalmente obligaban a las niñas, a los padres a que entregaran a sus niñas a ese falso siervo de Jesucristo, Nazón Joaquín. O sea, literalmente los obligaban y los amenazaban. Eso es lo peor que se puede hacer en una iglesia, amenazar a la gente. Si no haces esto, te vas a ir al infierno. Eso no debe de ser esta noche. ¿Cuántos dicen amén? Porque por convicción. Vamos a leer Filemón capítulo 1 versículo 14. Vean conmigo. Filemón 1:14. Me perdió por aquí está. Es un solo capítulo. Dice, pero nadie quiere hacer, pero nada quise hacer, dice, sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. ¿Verdad? Está hablando aquí, ¿verdad? Que lo que él lo iba a hacer voluntariamente. No como una obligación, sino voluntariamente esta noche. Cuando se trata de dar ofrendas es lo mismo. Es por convicción, no por obligación o por amenaza. Segunda de Corintios 9:7, vea conmigo. Segunda de Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Ahí está muy claro Pablo diciendo que cada uno debe de dar por una convicción, no por presión, no porque porque te sientas obligado. No, tienes que dar alegre, tienes que ser un dador alegre. Entonces, no te sientas, ¿verdad? Obligado. Es algo que tiene que ver con una convicción en el corazón esta noche. Gloria a Dios, ¿cuántos lo entienden? ¿Verdad? También tenemos libertad para servir, no para obligar o forzar. Gálatas capítulo 5, versículo 13, vea conmigo. Gálatas 5:13. Porque nosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Está mencionando esta palabra, esta actitud, ¿verdad?, de hacerlo con libertad, amén, por convicción propia, no por obligación o forzadamente. Mi pregunta es,
¿Tiene usted una buena convicción para servir a Dios? Alguien dijo esta frase: estoy convertido pero no convencido. Bueno, creo yo que también se necesita estar convencido. Entonces la frase sería así: estoy convertido y también convencido, ¿verdad? Porque hay gente que dice: estoy convertido pero no convencido. No, como que no me convencen ahí, como que el hermano no me convence, como que la iglesia no me convence mucho. Y es que no es la iglesia la que nos va a convencer, es Dios el que nos va a convencer, hermanos, ¿verdad? Entonces la frase debería ser: estoy convertido y también convencido, porque el que nos convence es el Espíritu Santo esta noche. Y Él trae esa convicción o ese deseo, ¿verdad? De venir a la iglesia, de servir a Dios, de empezar a hacer algo para Dios. Amén. Yo sentí ese deseo desde nuevo converso, de empezar a hacer algo para Dios, ¿verdad? Empezar a hacer en la iglesia, a hacer ujier. Él me dio una llave y empecé a hacer ujier en la iglesia. Amén. Luego el pastor puso un líder. Ya no solamente éramos dos, éramos como 4 ujieres. Había un líder y nosotros nos sometíamos a ese líder. Y después el teatro, el grupo de teatro, la música. Y simplemente, ¿verdad?, yo sentía ese deseo de servir a Dios. Es una convicción. Y eso es lo que yo le oro a Dios. Amén. Eso es lo que yo le ruego a Dios, que en cada una de las personas que vienen a esta iglesia haya una verdadera convicción para servir a Dios, para servir al Señor. Y que Dios nos ayude. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, es la convicción, mis hermanos. Es por convicción. Es la que nos mantiene en los caminos de Dios esta noche, ¿verdad? Porque hay gente que dice: ya te lavaron el cerebro ahí, ya te convencieron en esa iglesia. Nadie me convenció. El que me convenció fue Dios, el Espíritu Santo. Esa debe ser la respuesta. Si a usted le han dicho eso, usted diga: no, a mí nadie me convenció, fue Dios el que me llevó y ahí estoy y me gusta, por eso voy. Y ahí estoy a gusto, me siento a gusto y quiero seguir adelante, para Dios. Pero la mentalidad es esa, pues. No, es que ya te convencieron allá, acá, y ya ve que se usa mucho esa palabra. Bueno, pues que nos convenza Dios para seguir adelante, ¿verdad? Que el Espíritu Santo nos convenza cada día para seguir y para hacer la voluntad de Dios, porque ese es el plan, ese es el propósito: hacer la voluntad de nuestro Dios, para hacerlo con gozo y con alegría. Amén. Para hacerlo con un entusiasmo, gloria al Señor, ¿verdad? Es más, cuando hay eso, ni el cansancio nos hace. Cuando hay ese entusiasmo, hasta el cansancio se nos quita, hermano, hasta lo cansado. Yo admiro a pastores, ¿verdad? Por ejemplo, mis suegros, ellos ya, ¿verdad? Van 70 y tantos años y ahí están pastoreando una iglesia en Cancún, Quintana Roo. Ya de más de 70 años y haciendo evangelismos en la calle, imagínense. Y a veces yo escucho, ¿verdad?, jóvenes que amén, me han dicho: pastor, no va a poder ir, llegó bien cansado del trabajo. ¿Cómo? ¿Cuál cansado? ¿Cuál cansado? No es eso. Realmente, hermanos, es una convicción. Digo porque una hermana hace unos días me dijo eso, que su hijo que me iba a ir al discipulado por eso. Bueno, le respeta a uno eso, ¿no? Pero así me dijo: pastor, hermano, no va a ir porque dice que llegó muy cansado. Amén. Pero, hermanos, una verdadera convicción nos lleva a servir a Dios y gloria al Señor, y disfrutamos servir a Dios. De eso se trata. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen en esta noche? Denle un fuerte aplauso a Cristo. Vamos a alabar a Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Te alabamos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Voy a pedir todo ojo cerrado y todo rostro inclinado en reverencia a Dios, por favor. Todo ojo cerrado, todo rostro inclinado. Amén. He predicado acerca de hacer las cosas por convicción esta noche. Servir a Dios por convicción, ¿verdad? De eso se trata, mis hermanos. Esa es mi oración. Eso es lo que yo le pido a Dios. Señor, pon una convicción en cada hermano, en cada persona que asiste a esta iglesia. Pon esa convicción en cada uno de ellos. Que ellos te sirvan, Señor, con todo su corazón. Que ellos, ¿verdad?, deseen venir a la iglesia
y cuando no vengan por cualquier causa no estén a gusto y digan, para el otro servicio no me lo voy a perder, ¿verdad? Porque cuando hay esa convicción, hermanos, no estamos a gusto, por Dios, hasta que estamos en la iglesia, porque eso es lo que nos mueve esta noche. Así que en esta noche yo quiero orar por usted, iglesia.